Shekinah, señal con poder. Iglesia Cristiana El Shaddai y su pastora Raquel Bustamante presentan su programa Es Hora de Edificar. Es hora de edificar. Detrás de un gran logro es Dios quien lo hizo posible. Acompáñanos durante la siguiente hora y no te desconectes de Shekinah 95.1. Aquí comenzamos. Hola, muy buenos días. Aquí yo estoy muy atenta al teléfono, ¿verdad? Bien contentas, bien agradecidas con el Señor por un día más, otro viernes más. Gracias a Dios por estar con ustedes y ustedes con nosotros, ¿verdad? Que nos dan ese privilegio de estar en casita, ¿verdad? Y en la intimidad, ¿verdad? De su casita. Y volviendo a retomar otro tema muy importante también para nuestra vida espiritual, para cómo caminar con Cristo aquí en esta tierra. Cuán importante es, ¿verdad? Comprender, entender y reconocer que el Señor está con nosotros todos los días de nuestras vidas, ¿verdad? Y bueno, pues hoy nos acompaña, ¿sabe qué? La pastora Norma, pero hoy no pudo estar la pastora Giselle, no nos pudo acompañar tampoco Angélica, pero la próxima semana aquí estaremos y que también tenemos una visita con nosotros, ¿verdad? Así que la semana que entra sé que va a estar lleno este foro, ¿verdad? Pero yo quiero que la pastora nos salude en esta mañana, amén. Adelante, pastora. Hola, buenos días, mis amados radioescuchas. Quiero decirte que este es el día que hizo el Señor con un plan perfecto para tu vida. Hay un tema muy importante. Soy pastora Norma Rodríguez. Ya me has visto en otras ocasiones en Río de Cristal. Y estamos aquí para bendecir tu vida con un tema necesario, completos en Él. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos das. Sintoniza Shekinah Radio, Shekinah 95.1. Y Dios va a hablar a tu vida, Dios va a hablar. Y bendecimos a Dios por las oportunidades que nos da de estar unidos a ti. Y aquí estamos. Bendecido día. Bueno, y ahí, ¿qué les parece si ustedes nos ayudan, verdad? Como todos los viernes, a que nos compartan ahí, por favor, el estar aquí con nosotros. Y si ustedes nos pueden ayudar, ¿verdad? Ahí donde ustedes están conectadas, bueno, empiecen ahora sí a compartir. Mire, yo también ya estoy empezando a compartir a mis hermanos, amigos y familiares. Así que, así usted también, por favor, mire, Y yo sé que si tú vas rumbo, no sé, a lo mejor al mandado, al trabajo, ¿verdad? Pues, ¿qué te parece si empiezas a compartir? Amén. Porque este tema está interesantísimo. ¿Y saben qué? Más que interesante, la palabra de Dios hay que reconocer que es siempre para todos los tiempos. Es viva, es eficaz, que cuando tú empiezas ahora sí a comerte, a deleitarte en esta palabra, Jesús dijo, yo soy el pan, ¿verdad? El pan de vida. Y esta es una palabra, es el pan, para que nuestro espíritu sea fortalecido. Imagínense usted si una vez nomás a la semana nomás come, pues cómo estará muy débil su espíritu, ¿no? Pero qué bueno que usted nos está sintonizando. Me gustaría, ¿verdad?, que usted también compartiera comentarios, ¿verdad? Nos compartiera lo que usted quiera comentar, ¿verdad? Si quiere pedir también, igual que todo, ¿verdad?
ahora sí, una oración o cualquier comentario de ánimo, ¿verdad? De, no sé, un testimonio, pues claro que usted lo puede hacer. Para eso es este programa, para usted y para que juntos, ¿verdad? Para que juntos estemos compartiendo, porque déjeme decirle que cuando uno comparte la palabra, uno también está comiendo, ¿verdad? Y es algo tan precioso, tan maravilloso, que el Espíritu Santo se mueve en este lugar como se está moviendo ahí donde usted está, que Él conoce por lo que usted está pasando, que Él sabe completamente las luchas que tiene en su mente, sus emociones. Por eso este tema para usted, y este tema es tan primordial como les comenté anteriormente, que usted lo aprenda y no solo lo aprenda, que lo aplique a su vida personal, ¿verdad? Y aparte de que usted lo aplique, porque usted al aplicarlo va a tener esas vivencias reales con el Espíritu Santo, ¿verdad? Que Él ha prometido estar con usted todos los días de su vida, pero más que nada lo que estamos buscando es que el Espíritu Santo desea que manifieste su poder en usted, que cuando se sienta sola, ahí está el Consolador, que cuando se siente enferma, ahí está el Espíritu Santo sanando, que cuando se empiece ahora sí con estrés, con ansiedad, con preocupaciones, en fin, ahí usted hable con el Espíritu Santo. Por eso queremos enseñar a través de esta palabra que estamos completos en Él. Y así se va a llamar el tema, con la plenitud de Cristo. Estamos completos en Él. No necesitamos andar buscando ni metiéndonos en lugares que no nos tenemos que meter, porque necesitamos algo desesperadamente, que algo que transforme, ahora sí que el ambiente donde me estoy moviendo, que a veces hay ambiente muy pesado, con muchos problemas, pero por eso el Espíritu Santo, que conoce su situación y aún por lo que está pasando, a lo mejor por un valle, por un desierto, ¿verdad? Por donde ahí son necesarios que pasemos, porque ahí el Señor va a hacer que conozca, ¿verdad? Y que su carácter ahora sí que sea elevado, ¿verdad? Ahora sí que a la palabra del Señor, ¿verdad, pastora? Y estamos completos en Él, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Mira, esta porción de la palabra en Colosenses capítulo 2, versículo 9, amén. De ahí partimos con este tema tan hermoso que Dios tiene para ti. Dice, porque en Él habita completamente toda la plenitud de la deidad. Verdaderamente tú que necesitas sentirte pleno, que buscamos esa plenitud de sentirnos bien, de vivir bien. Pero déjame decirte algo, cuando hay un vacío en el corazón que no lo llena nada ni nadie, ¿sabes por qué? Porque la plenitud radica en Jesucristo. Así es de que esto es bueno. Si en Él habita todo lo que nosotros necesitamos y lo buscamos a Él, solamente en Él vamos a estar completos. Así de que yo no sé por qué necesidad, situación estés pasando, que hay en tu vida, ¿verdad? Enfermedad, problemas, situaciones difíciles. Dios lo sabe y tú lo sabes también. Y déjame decirte que no necesitamos buscar en cosas vanas o superficiales. A veces corremos con el amigo, con la amiga, y resulta que aún así sigue habiendo ese vacío en el corazón. ¿Sabes por qué? Porque no lo va a llenar nada ni nadie. Solamente Jesucristo. Él es la plenitud. Amén, pastora. Nos comenta ahora sí que este autor y habla sobre un matemático francés, ¿verdad? Que él escribe, en el corazón de todo hombre existe un vacío que tiene forma de Dios. Pero este vacío no puede ser llenado por ninguna cosa creada, ¿verdad? Solo puede ser llenado por Jesucristo, ¿verdad? Nadie más que solamente hoy. Pero antes que nada tenemos que recordar, ¿verdad? ¿Qué significa estar completos en Cristo? ¿Qué significa estar plenos en el Señor? En el Señor lo tenemos todo, porque ahí dice su palabra, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿verdad? Porque dice que el que habita
corporalmente, está hablando de una vida física, corporalmente, dice, toda la plenitud de la deidad, y vosotros, dice, estar completos en Cristo, ¿verdad? Quien es la cabeza de todo principado y de toda autoridad, ¿verdad? Pero tenemos que recordar antes de eso, de estar pleno. ¿Qué significa estar pleno en el Señor? Que inmediatamente nos llama a Romanos 10, 8 y 9, ¿verdad? Que es importante invocar la ayuda del Señor Jesucristo para que Él nos pueda guiar indispensablemente junto con el Espíritu Santo, ¿verdad? Que vive dentro de nosotros y que tenemos que cuidar, tenemos que avivarlo, ¿verdad? Con nuestras aptitudes, con nuestros hechos, ¿verdad? Pero es bueno recordar que antes de que saber qué significa estar completos en Cristo, tenemos que reconocer primeramente cómo llegaste a los pies de Cristo, ¿verdad? El primer paso. Y uno, cómo saber llegar a los pies de Jesucristo, ¿verdad? Y que a la vez que el Señor quiere que tú tengas estas experiencias tan reales, tú puedas enseñar, no sé, a tu familia o a tus amigos o a alguien, a tu vecino o compañeros de trabajo que tú sabes que están teniendo problemas, ¿verdad? Y que puedes decirles, ¿sabes qué? Podemos estar plenos en Cristo Jesús como yo lo estoy. No puedo hablar una palabra si no yo misma no la he podido experimentar, ¿no? Y qué es lo que el Señor Jesús quiere, lo que tú experimentes para que tú lo vivas, ¿verdad? Y puedas decírselo a aquella persona que está necesitada y que Dios tiene una palabra perfecta, y porque Dios trabaja a través de la misma palabra, ¿no? Porque la palabra tiene poder, ¿no? Entonces dice ahí en Romanos 18 dice, cerca de ti está la palabra, donde en tu boca y en tu corazón, amén. Dice, esta palabra es la fe que predicamos, el que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, ¿verdad? Y si crees en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, y serás, ¿qué? Salvo, porque con el corazón. Y ¿sabes cómo le da mucha énfasis el Señor? Tú has de entender y recordar esa palabra, hijo mío, dame tu corazón, ¿verdad? ¿Por qué Dios está pidiendo ese corazón? Porque Él quiere vivir, Él quiere aposentarse, Él quiere estar ahí en ese corazón. Pero no nomás, a veces a Cristo lo encerramos en la iglesia. Él quiere que tú camines cristocéntricamente, ¿no? Sí. ¿Verdad? En todas las situaciones que vivamos, ¿verdad? Pero a veces más nos acordamos más de las tristes que de las del gozo, ¿no? Y en todo tiempo hay que darle gracias al Señor, pastora, ¿verdad? Cómo es importante que reconozcas primero nada que Jesucristo es el Señor de tu vida, que Jesucristo es el Señor de tu casa, de tu familia, de tus hijos, ¿verdad? Que si tú sabes que como ama de casa, como mamá, como esposa, que si tus hijos están plenos, tú y yo somos felices, ¿verdad? Sí. Pero es reconocer y enseñar también a nuestra familia cuál importante es decirle, hijos, en Cristo podemos ser plenos, ¿verdad? Y como este francés matemático, ¿verdad? Él dice que en el corazón de todo hombre existe un vacío, pero ese corazón él lo entiende, él reconocía que ese corazón estaba siendo criado por Dios, ¿verdad? Pero tú sabes y reconoces que este vacío no puede ser llenado por ninguna cosa creada en este mundo, ¿no? Entonces, vemos, gracias por tus comentarios, Sebelia, claro que sí. Es importante reconocer que solamente el Señor puede cambiar nuestras vidas. Es que desgraciadamente cuando decimos la palabra pleno, ya se nos hace, ahora sí como se nos imaginamos, ¿no? El signo de pesos. Pero déjame decirte que las finanzas, las riquezas no traen plenitud a tu vida, ¿verdad?
ni las cosas materiales. No trae plenitud a tu vida, porque esas cosas son efímeras. Esas cosas, así como llegan, se pueden ir, ¿verdad? Pero sobre todo cuando Dios a su pueblo quiere recordarles, que reconozcas que podemos estar plenos en Cristo, va a llegar un momento, hija mía, estás dependiendo de lo que tienes, pero lo que yo necesito es que dependas de mí para que puedas entender la plenitud, ¿verdad?, de la palabra de Dios, de estar en su vida, ¿verdad, pastora? Sí, totalmente. Mira, mi pastora, aquí donde dice, en este tiempo, mis amados, déjame decirte algo. Hay un vacío y ciertamente ese vacío solamente lo puede llenar Jesús. De lo contrario, los tiempos modernos nos ofrecen tantas cosas, aún los tiempos antiguos, nos ofrecen tantas cosas que prometen llenar ese vacío. Y esas tantas cosas, ¿qué son? Cuando buscamos todo fuera de Dios, intentamos encontrarlo en antros, en bailes, en hombres, en el sexo, en drogas, en alcohol, en hechiceros también. Oye, se cometen tantos errores de buscar llenar ese vacío por todo lo que el sistema nos ofrece y nos promete. Pero al final del día te das cuenta que ese vacío continúa, que te sigues sintiendo peor que antes aún. Así de que no podemos llenar ese vacío con nada de lo que es creado, con nada. Y mi pastora Raquelito dice, es que es verdad, si en Romanos 19 dice que tenemos tan cerquitas a nuestro lado, solamente confesar a Jesús. Para aquellos que no tienen a Jesús, no vas a poder llenar tu vida con nada, ni con un carro nuevo, ni con una mansión, con nada, porque eso es lo que se vive ahorita. Finalmente vivimos y miramos una sociedad tan seca y insatisfecha, con un vacío interno. Así de que la solución, aquí sabemos quién es, se llama Jesús. Jesucristo lo dijo ahí en Mateo 4:4, dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Eso es muy importante. Es la palabra griega pepleromeno, dice que significa lleno hasta la capacidad total. Acabado, es un acabado perfecto, ¿verdad? Entonces, ahora retomando lo que significa lo que leímos ahorita en Colosenses 2:9, sabemos que la palabra de Dios nos dice claramente que en Cristo, dice, se hizo carne y toda la plenitud de la deidad está en Jesucristo, ¿verdad? Amén. Donde está la misma palabra y la misma esencia de Dios en Él, ¿verdad? Amén. Porque quiere decir que estamos completos en Él. Sí, estamos completos en Él. Amén. Como dice Juan 15:1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, ¿verdad? Y seguimos ahí en Juan 15:4. Permanecer en mí y yo en vosotros, como la rama no puede llevar fruto por sí sola, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Aquí habla una palabra clave, aquí hay un verbo muy importante y la palabra es permanecer. Permanecer en Cristo, no permanecer en las cosas, ¿verdad?, que son pasajeras, ¿no? Superficiales, ¿verdad? Dice, engañoso es el corazón también desea, de ahí están donde se guardan las emociones, los deseos, los anhelos, los planes, ¿verdad? Pero siempre cuando empezamos a planear o a desear algo, siempre pensamos, la mayoría, en cosas materiales, ¿verdad? Sí. Y a veces nos estamos haciendo egocéntricos y tenemos que entender que tenemos que ser egocéntricos, amén. Desde el momento que tú y yo aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, dice el Señor que en la boca está solamente la palabra, que si confesares al Señor como tu Señor y Salvador, ¿verdad? Pero tenemos que permanecer
en Él. Como dice su palabra, yo soy la vid verdadera. Y si ahora sí que si te desconectas en esa vid, si esa hojita, ese pámpano que somos nosotros, nos desconectamos de esa vid, ¿cuánto puede durar en el piso? Unos días, unos cuantos días con vida, pero al final de cuentas su destino que va a ser, se seca y se muere, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no permaneció en Cristo, ¿verdad? Sí. Ahora sí que vino, a veces de las veces viene Satanás a negociar. Sí. ¿Cómo le encanta negociar? Si negoció con Jesucristo, ¿verdad? Cuando estaba Jesucristo en el desierto, perdón, ¿acaso no negociará contigo? Y sabe tus deseos personales, sabe por dónde llegarnos, el rico también conoce nuestras debilidades y por ahí te va a llegar. ¿Para qué? Para que tú te desconectes de esa vida. Y muchos de los hijos del pueblo de Dios ha caído en esas trampas terribles de Satanás, ¿verdad? Que llega un momento que Dios permite un tiempo para ver si reflexionamos, ¿verdad? Como aquel hijo pródigo para poderlo entender, tuvo que perder todo su herencia, ¿verdad? Pero no es necesario, sino es hacerlo antes. Por eso Dios puso la palabra, para que de esas mismas experiencias que pasó en aquel tiempo, ¿verdad? No nos pase a nosotros, ¿verdad? Pero el ser humano siempre le gusta, ahora sí que batallar, ¿verdad? Sí, pase ahora sí. Entonces es permanecer en Él. Permanecer en griego significa meno, la palabra meno. Y no cree usted que la menopausia, ¿verdad? Es morar, es vivir, es perseverar, es querer. Ahora sí, quedarse con Él, es retener lo que el Señor, retener esa palabra, retener su presencia, ¿verdad? Entonces no sé si tú quieras comentar algo, pastor. Mírame, aquí donde hablamos que cuando hay un vacío en el alma, nos referimos a la ausencia de aquellas cosas que dan razón y propósito al ser humano, ¿verdad? Y ciertamente cuando el Señor dice, no solo de pan vivirá el hombre, no sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros tenemos, ¿verdad?, que entender que cuando el Señor se revela a tu corazón y te muestra ese vacío, que no lo vas a llenar con cosas superficiales, con nada, es necesario, ¿verdad?, hacer cambios radicales en tu vida y decir, yo te necesito, Jesús. Yo te necesito, porque, oye, pastora, ¿cómo los jóvenes, aún viejos, ¿verdad?, intentan llenar su vida con tantas cosas, con tantos afanes que los distraen del verdadero propósito del Señor en su vida? Y buscando llenar ese vacío, ¿verdad? Al contrario, se van alejando más del Señor y su vida, hay una insatisfacción tan grande en su vida que no la van a llenar con nada. Y vemos el caso de Salomón. Oye, eso me impacta, ¿verdad? Porque ¿quién era Salomón? Un hombre escogido por Dios, ¿verdad? Un hombre que lo tenía todo. Pero tú decías algo ahorita, cuando nos despegamos de la vid, nos exponemos a eso, ¿verdad? A irnos secando y finalmente morir espiritualmente, que fue algo de lo que le pasó a Salomón. Se despegó, ¿verdad? Se desprendió del Señor, del que le había dado todo. Y aún así, ¿verdad?, llegó a decir, no es más de que vanidad de vanidades todo lo creado debajo del sol. Wow, qué tremendo eso. Y una de las cosas que vemos en la palabra que nos impacta, ¿no? Cuando llega, porque llega un momento en que el Señor te dice y te dice, ¿qué quieres que te haga, no? Amén. Inmediatamente esa pregunta yo me imagino que le pasó a Salomón, pero él no pidió riquezas, le fueron añadidas, pero le agradó a Dios que pidió sabiduría. Y le fue entregado todo, ¿no? Sí. Viñas, vemos todo lo que tenía, ¿verdad? Era plata, tenía riquezas, edificó edificios, edificó árboles, compró animales, adquirió esclavos y esclavas, y se hizo de cantores. O sea, lo tenía
todo. Mujeres. De mujeres, todo lo tenía, ¿verdad? Dice, no negó nada a sus ojos, ni apartó su corazón del placer alguno, pero únicamente fue la recompensa de su faena, ¿verdad? Pero llegó un momento en que entendió y reconoció que se apartó, se desconectó de esa vid verdadera, de la fuente de vida, de la fuente de la salvación, de la fuente, ¿verdad? Más que nada, de la fuente del agua, ¿verdad? Una cosa, cuál importante, dice, por eso es importante reconocer. Una cosa que el Señor entiende es que Él va a respetar nuestra libertad absoluta para poder decidir. Él la va a respetar, ¿verdad? Como Dios nos la dio, que te dio pues libertad para escoger. Amén. El libre albedrío, ¿verdad? Sí. Y nos lo recuerda incontablemente en pasajes bíblicos, ¿no? ¿Recuerdas de la mujer de Lot, verdad? Sí. Donde llegó a vivir a Sodoma y Gomorra. Ya te imaginarás, hoy Sodoma y Gomorra es, bueno, creo que estamos peor que Sodoma y Gomorra, yo digo, verdad, ¿no? ¿Verdad? Sí, pero llegó un momento que sus ojos pusieron, ¿verdad? En Sodoma y Gomorra, todos los afanes, toda la vanagloria, todo lo que se miraba, ¿verdad? Miraba, bueno. Todo el pecado, todo lo que daba, ¿no? Pero llegó un momento que ella ya pensaba como el mundo, actuaba con el mundo, pero se le olvidó que ella iba de paso solamente, ¿no? Cierto. Entonces, ¿qué hizo? El Señor tuvo que sacarlos, ¿verdad? Porque se los voy a sacar ahorita a tiempo, si no también se me van a convertir hacia el mundo, ¿no? Sí. Entonces, ella tomó la decisión y cuando el Señor le dio una advertencia, ella sin darse cuenta, se desconectó también, ¿verdad? Sí. Y cómo el Señor respeta nuestra libertad absoluta de poder decidir, pero nos dejó, ¿verdad? Más que nada, esta palabra de poder vivir, leer esas experiencias para que nosotros no la vivamos. Pero ella, ¿qué hizo? Volteó hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Y al voltear hacia atrás está diciendo, quiero volver, ¿verdad? Lo que yo practicaba antes, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces hoy esta palabra pasa? ¿Verdad? Estas situaciones pasan, como la esposa de Lot, como la mujer de Lot, ¿no? Y claro que el Señor va a llegar un momento en que dice todo o nada. Amén. Porque el Apocalipsis así lo dice, ¿no? Claro. ¿Verdad? Porque si es tibio, dice, te vomitaré, ¿no? Amén. Entonces, así Dios no quiere nada a medias, no ¿verdad? Tu palabra dice, no puedes servir a dos señores, ¿verdad? Porque con uno tú vas a quedar mal, ¿no? Por eso Él te vuelve a recordar, les recuerdo, hijos míos, iglesia mía, que yo soy. Ahora, ese pan de vida, que ustedes pueden ser plenos en mí, pero reconocer que tenemos que permanecer, tenemos que morar, tenemos que vivir, tenemos que perseverar, tenemos que retener todo lo que el Señor nos ha entregado, ¿no? Uh-huh. No, estoy totalmente de acuerdo. Oye, mi pastora, es que escuché un comentario bien y me pareció interesante. Fíjate, aquí Salomón lo tenía todo, ¿verdad? Dios se lo dio todo y todo lo que él logró hacer, ¿verdad? Por las riquezas, el oro, todo lo que él tenía. Pero, ¿cómo llegó el momento, verdad, de decir, nos ha pasado que cuando nos desconectamos un poquito del Señor, no le haya sentido a la vida? Todo te parece monótono, aburrido. Entonces, aquí el asunto es que escuché a un predicador que dijo, cuando usted ya está para partir a la presencia del Señor, ¿cuándo ha visto usted a una persona que ya está en su última etapa de final, edad, para dar cuentas? Y de todo lo que logró, si fueron riquezas, carros, todo lo que logró, le trajo satisfacción y contentamiento a su corazón, de tal manera que usted que haya dicho, ábreme las ventanas, quiero mirar ese carro, ese Mercedes-Benz, quiero mirar esos carros de último modelo para irme contento a la eternidad. Claro que no.
una mansión, un buen carro, una buena casa, una buena propiedad. A ver, tráeme los títulos que logré. No, mis amados, porque nada va a llenar el vacío en tu corazón. No son los títulos, no son los aplausos, no es el protagonismo, qué tan importante, qué tan famoso te has hecho. Nada de eso va a llenar ese vacío. Y una persona ya en su fase terminal no dice eso. A ver, enséñame el estado de cuenta, con cuántas riquezas me estoy muriendo. Claro que no. ¿Por qué? Porque necesita solamente que Cristo sea el que le traiga plenitud a su corazón. ¿Verdad? Claro que sí. Vida. Y una de las cosas que estamos viviendo, aparte de la apostasía de estos tiempos, pero dice el Señor que el amor de muchos se ha enfriado, ¿verdad? Porque está nuestra mirada. ¿En qué está tu mirada? La ponemos en el hombre, la ponemos en las cosas vanas, la ponemos en las cosas superficiales, ¿verdad? Entonces eso va a caer desánimo a tu vida. Cuando una persona está plena en Cristo o practica y persevera, mire lo que viva lo que viva, ¿verdad? Cuando tú retienes lo que es tuyo, lo que el Señor te ha entregado, lo cuidas celosamente, aún venga lo que venga, y aunque venga a tocar la puerta el desánimo, tú no vas a caer porque tú reconoces que Jesucristo está dentro de ti, ¿verdad? Está Cristo en nosotros y luego nosotros en Cristo, porque reteniendo esa palabra, o sea, si no es fácil, retener, es buscarlo día con día. Sobre todo cuidar celosamente lo que Dios, ¿verdad?, ha puesto en tu vida. Y una de las prioridades que el Señor y tú y yo tenemos que cuidar es nuestra salvación. Y que una de las cosas, el enemigo, ¿verdad?, te lo quiere robar, ¿verdad? Entonces, es retener lo bueno. Dice, aún esa corona tenemos que cuidarla, tenemos que defenderla para que nadie la robe, ¿verdad? Amén. Entonces llega cuando uno no entiende, cuando uno no reconoce que Jesucristo puede ser pleno con Cristo, entonces puede tocar la puerta ahora sí que de la frialdad espiritual, de ese espíritu de estupor, de ese adormecimiento espiritual. Llega a la puerta y toca el doble ánimo. Pero cuando tú no vives la palabra, no caminas sobre la palabra, fácilmente vas a caer en estas artimañas que el enemigo está usando, ¿verdad? Para que tú ahora sí que te vayas por el camino incorrecto. Que te desenfoques. El enemigo va a usar los problemas para desenfocarte, pero tú tienes esta palabra el Señor te la vuelve a recordar. Tú puedes ser pleno, vivir, ¿verdad?, en toda plenitud de la palabra cuando mires y pongas los ojos en el autor y consumador de la fe, ¿verdad? Vamos caminando por fe. Sé que muchos cristianos, ¿verdad?, perseveran. No ha sido fácil para ellos, pero siguen perseverando. Y vemos a un Pablo, ¿no? Un Pablo que él perseveró en las buenas y en las malas, pero él dice, nada me apartará del amor de Dios, ni tribulaciones, ni hambre, ni desnudez, ni cosa alguna, ni enfermedad, nada me podrá apartar del amor del Señor, ¿verdad? Y mira, ¿quién era Pablo? Que total, una transición muy fuerte, ¿no? Del que perseguía a los cristianos, ¿verdad?, ahora un seguidor de Cristo, ¿verdad?, que vivía la palabra, de tal manera que él era pleno en Cristo Jesús. Nada lo podía mover, nada, ¿verdad?, ni los latigazos, ni las cárceles, ¿no?, ni las persecuciones, nada. Porque él era pleno en el Señor. Y cómo recordamos que Pablo y Silas, aún ahí encerrados en aquella cárcel, él podía decir, yo vivo pleno en Cristo, ni esto me va a detener, ¿verdad?, invocar su nombre, adorar su nombre, vivir su presencia, porque él entendía que Cristo estaba en él y él estaba en Cristo, ¿no? Él podía sentirse pleno, indudablemente tenía y le inyectaba, ¿verdad?, esa
bueno, ese amor, esa pasión por Jesucristo, que así se lo inyectaban y que juntos adoraban al Señor, que sin embargo el cuerpo, claro que sí, estaba muy lastimado por aquellos golpes, ¿verdad? Imagínate, ¿verdad? Pero ahí él estaba pleno en el Señor, él sabía, ¿verdad? Que nada ni nadie, ni lo que fuera, le iba a apartar del amor del Señor. Aún en esa cárcel, ¿verdad? Él podía decir, estamos plenos, completos en el Señor. Amén, así es. Oye, déjame decirle a Saúl Mata, ¿verdad? Cuando la palabra del Señor dice, someteos a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Saúl, déjame decirte, tú permanece en el Señor. Amén. Y todo desánimo de su esposa va a desaparecer. Porque el Señor es poderoso y en base a que su fe de él se fortalece en el Señor, llega el momento de que el Señor toma el control, ¿verdad? De las situaciones, por difíciles o terribles que parezcan. Bueno, admiro a los hombres, fíjate. Qué bueno. Porque por lo regular somos mujeres las que andamos impulsando y empujando. Pero cuando los hombres se levantan, ¿verdad? Con ese sacerdocio entregado por Dios, con esa identidad para empujar a sus esposas, ayudarlas. Oye, esto trae honra. Sí, ¿verdad? Así que felicitamos a Saúl. Saúl, y qué bueno que, mira, qué bueno que te está inquietando lo que está pasando con tu esposa. Y claro que sí, échale esas palabras de ánimo a tu esposa, ¿verdad? Amén. Y si es necesario, pues acompáñala, Saúl. Acompáñala también, que de verdad que sería de una gran motivación para tu esposa. Y qué bueno que te preocupa tu esposa. Sigue orando por ella. Y claro que sí, ahorita oramos por ella. Ahorita nos pones si podía ser posible que nos mandes el nombre de tu esposa para orar por ella también. Gracias, Luis, nos manda saludos desde Venezuela. Muchas gracias, Luis. Bendecimos tu vida y le recordamos a aquellos que están conectados ahorita en el Facebook, ¿verdad? O en Spotify, te sigue escuchando la palabra, pero aquellos que están conectados en las redes sociales, nos agradaría, que nos ayudaría allí mismo a poder compartir este tema, ¿verdad? Como te decía antes, a lo mejor tú no tienes esa facilidad de palabra, de poder hablarle a alguien, pero que tú sabes que alguien necesita esta palabra, nada más es compartirla. Indudablemente yo sé que esa persona te va a hablar y te va a decir gracias. Gracias porque será la palabra que necesitaba. Así que compártala y envíala por fe. No te quedes con ella, ¿verdad? Así que compártela, por favor. Y mira, fíjate que una de las cosas, ¿cómo puedo yo permanecer, verdad, en Cristo? ¿Cómo puedo seguir, verdad, en esa plenitud? ¿Cómo puedo yo seguir, ser plena, ser llena, ser completa en Cristo Jesús? Simplemente cuando dice Primera de Juan 3:24, esta es la respuesta. El que guarda sus mandamientos, dice, permanece en Dios y Dios en él. Y por esto sabemos, mira, fíjate, que el que permanece, que Él permanece en nosotros, y es por el Espíritu Santo que nos ha ayudado, que nos está ayudando hoy, ¿verdad? No estás sola, el Espíritu Santo ahí está contigo, por eso cuídalo, reténlo, ¿verdad? No lo dejes ir, porque también el Espíritu Santo se contrista. Valora todo lo que Él está haciendo en tu vida. Así que todo, mira, en este caminar, no sé cuánto tiempo tengas en el Señor, 1 año, 2 años, 3 años, o 10 años, o más de 10 años, retén lo que tienes, porque has caminado un largo territorio como para que el enemigo venga y negocie y tires a la borda esos años que has vivido en Cristo. Reténlo, cuida, persevera. Y si te pones a pensar hasta el año que acaba de pasar, puedes decir: Señor, verdaderamente tú me has ayudado, has estado conmigo y hasta aquí me has ayudado, ¿verdad? Entonces, primero tienes que recordar: permanece, guarda sus mandamientos, y sin duda el Señor permanecerá. El obedecer los mandamientos se activa en ti y en nosotros el temor a Jehová. El temor a Jehová, que nunca te va a permitir que si das o cometes un error,
Él redarguye al Espíritu. El Espíritu Santo te redarguye, te confronta, te compunge, ¿verdad? Diciendo, hey, no te vayas por allá, porque cuando Jesucristo dice que Él es el camino, la verdad y la vida, Él es la verdad, permanece en la verdad, permanece en la palabra, ¿verdad? Cuando vengan esas tentaciones o cuando venga y si te haga presente la mujer extraña o el hombre extraño, el temor a Jehová te va a decir, apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Porque obedecer los mandamientos significa permanecer en el Señor, amén. Sí, pastor, ¿algo más que quieras agregar? Mira, aquí sí, aquí en el comentario dice, pues si en Cristo, ¿verdad? Habita toda la plenitud de Dios. Dice, porque en el cuerpo humano de Cristo estaba el Dios mismo, ¿verdad? Entonces, por eso si el Señor fue humano, ¿verdad? 100% divino, pero 100% humano, Él nos puede entender. Él puede entender y Él nos entiende y Él sabe por las situaciones que pasamos día a día. Entonces, ¿a dónde corremos? Como les decía Pedro, ¿verdad, Señor? ¿A quién vamos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, no podemos correr al consejo del hechicero. No podemos correr a la religión. La religión no trae nada. Jesucristo no fue religión. Él es salvación. Él es poder de Dios. Entonces, ¿a dónde corremos? ¿A dónde nos vamos? Tiene que ser que nosotros podamos correr a Jesús. En día, de noche, de mañana, de tarde, para poder llevar una vida recta es a través de Jesús. Y Él es la solución a todo. Mira, en esta ocasión Brenda está pidiendo oración por sanidad de sus riñones. Dios lo puede hacer. Él es sanidad. Él es poder. Él está con nosotros a través del Espíritu Santo y el Señor tiene el momento para tu milagro, Brenda. Para cada uno de aquellos que nos están escuchando, saludos a todos aquellos que nos escuchan, que están sintonizando la radio y en este tema que tanto necesitamos para llevar una vida plena en Cristo. Y todo lo que Dios nos permite vivir, seamos felices, tengamos contentamiento. Oye, es que los cristianos debemos de vivir felices. Si pudiéramos vivir en la palabra, vivir por la palabra, no tendríamos necesidad de nada. Porque lo demás, lo material, son añadiduras y Dios te las da. Él te las entrega. Pero tienes que vivir y permanecer en Él. ¿Sabes qué? Voy a leer este comentario que nos hizo este joven de 24 años, Gabriel, dice, ¿verdad? Él es de Casas Grandes y él comenta y quiere comentar, dice, hoy en día hay muchas distracciones para todos. Es fácil distraerse en las cosas vanas, más sin embargo, ánimo a todos a buscar a Dios, buscar tener unos momentos de comunión con Él, el empezar de poco a poco, de tal manera que se le va haciendo parte de su vida diaria, se hace un hábito. Cuando tú lo practicas, ¿verdad? Así lo dice, si no lo hacemos fácil, perderemos todo. Claro que sí, Gabriel. Muchas gracias por tu comentario, Gabriel. Y sigan enviándonos comentarios. Si tú tienes un testimonio de lo que estamos hablando, que estabas conectado, ¿verdad? Estabas pleno en el Señor, pero solo por tomar una mala decisión, ¿verdad? Entonces, tú coméntanos qué te pasó, que seguro cuando uno se aparta de la vid, ¿verdad? No nos va nada bien. Y es cierto, hoy la juventud, cuántas distracciones hay en la juventud. Yo admiro a los jóvenes que luchan por permanecer en Cristo, porque hay jóvenes que reconocen que están plenos en el Señor, ¿verdad? Y hay jóvenes que saben que sin Él nada pueden hacer, ¿no? Yo felicito a todos esos jóvenes, porque son muchas sus luchas, son muchas sus tentaciones, donde alrededor de ellos, wow, ¿no? Yo me imagino que antes, años atrás, cómo les perseguía, uno perseguía las tentaciones o pornografías o tanta cosa, ¿no? Sucia, que hoy se mira muy, muy, muy,
muy libre, ¿no? Pero es una lucha para estos jóvenes, ¿verdad? Y los felicito a todos los jóvenes, luchen por permanecer en Jesucristo, venzan, Dios dio ahora sí el poder para poder vencer esas tentaciones. ¿Cierto? Así que sí es cierto, Gabriel. Una cosa de lo que he visto aún aquellas personas que se alejan de Cristo, más aún a veces sus rostros, ¿verdad? Se les mira cuando ya no está el Espíritu Santo, un rostro sombrío, un rostro triste, porque permanecer y ser plenos en el Señor, wow, nos vemos preciosas. La luz de Dios siempre irradia, ¿verdad? En los hijos de Dios que están permaneciendo. Es una luz extraordinaria que aunque el mundo no lo sepa diferenciar, pero lo mira. Mira algo diferente en los hijos del Señor, en aquellos que permanecen en Cristo, que batallan con su lucha, pero que cada día ellos tienen que confrontar batallas que con la ayuda del Señor, ¿verdad? Han estado venciendo, ¿verdad? Pero el rostro del Señor ahí están. ¿Por qué? Porque retienen esa preciosa presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso dice que a Dios a través de su amado Jesucristo dice que nos acercamos a Él y nosotros a Él permanecemos, ¿verdad? Oyendo, creyendo, pero también retener la palabra, vivir la palabra, practicar la palabra de tal manera que nuestra mente también es transformada, elevada aún esa mente, mentalidad. ¿Podemos tener la mente de Cristo? Claro que sí, ¿verdad? Entonces es tener esa palabra viva, ¿verdad? Haciéndola eficaz, de que sí, entender que, reconocer que Dios nos dio un libre albedrío, pero que tenemos que elegir el camino a seguir y que con ese camino que elijamos el correcto, conforme al Señor vamos tomados de la mano, comenzaremos a ver resultados, ¿verdad? Pero dice, notemos que siempre se trata de ponernos en movimiento. Esto es movimiento, esto es tomar acción, ¿verdad? Sí. Oyendo la palabra, practicando la palabra, reteniendo la palabra en nuestras vidas, ¿verdad? Y no ser pasivos, ¿verdad? No ser pasivos, que las cosas nos sucedan, ¿verdad? Sino que nosotros tenemos que estar en un constante movimiento y sin duda alguna vamos a ver resultados. La gente quiere resultados y quiere resultados ya. Por eso se van, ¿verdad? Porque buscan la plenitud, sienten ese vacío que aún podrán tener las riquezas, fama o poder, aún cuanto hemos visto, ¿no? En las noticias de esos jóvenes muy famosos, ¿verdad? Sí. Que aún se han suicidado y podría decir, pero ¿cómo si lo tiene todo? Aparentemente lo tienen todo, pero el corazón está totalmente vacío y seco, ¿verdad? Sí. Entonces, estás entendiendo y aún el mundo nos enseña, podrás tener riquezas, podrás tener casas, lujos, poder, fama, podrás tener todo, pero no eres pleno. No. Más sin embargo en Jesucristo, cuando uno entiende que tiene esa conexión, ¿verdad? Con el Señor, practica día a día esa amistad con el Señor, está en movimiento, está en acción, esa amistad, ¿verdad? Ahora sí que tener esa intimidad, tener esa relación, esa coinonía con el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, a lo mejor no tendrás riquezas, pero te sientes pleno, ¿verdad? A lo mejor podrás tener pasando por cosas muy fuertes, pero eres pleno y confiando que en el Señor lo vas a llegar y se va a solucionar esa situación, ¿verdad? Es la plenitud del Señor. Por eso el Señor quiere que tomemos partido, que libremente decidamos por nosotros mismos a quién tú y yo le vamos a servir, ¿verdad? Al único Dios, y entender que Él es el único Dios verdadero. Él es tu creador, Él es el creador de este mundo, ¿verdad? Pero no le sirva, no te incline ese Dios, ¿verdad? Con D minúscula de este mundo, padre de mentira, ¿verdad? Fíjate nomás, mira lo que nos ofrece el mundo. Y hay dos caminos. El camino de los sentidos, ¿verdad? Lo que literalmente sentimos por fuera, lo de la carne, ¿verdad? Sabemos que si no tenemos a Cristo andamos en tinieblas,
Pero si tenemos a Cristo, andas en luz, ¿verdad? Si no tienes a Cristo y no vives, no eres pleno, andas en temor constantemente. Mas teniendo a Cristo, pase lo que pase, tú andas en la paz, ¿verdad? Con esa paz camina. El que anda con los sentidos literalmente o carnalmente hablando, siempre anda dudando de todo, ¿verdad? Pero el que anda en Cristo y en la plenitud, Señor, tengo mi confianza puesta en ti. Aunque mis ojos vean totalmente todo lo contrario, Señor, tengo esa paz, tengo esa confianza. Más lo que andan en la carne, y estoy hablando tanto del mundo de afuera, pero aún en pueblo de Dios, que andan en la carne, ¿verdad? Andan caminando en una ansiedad, en un estrés, ¿verdad? Totalmente diferente. Pero los que andamos en luz y permanecemos en Cristo, andamos mansedumbremente y tenemos la templanza, la mansedumbre, ¿verdad? Más sin embargo, los que andan, ¿verdad? Y no confían en el Señor siempre están frustrados, que las cosas no les salen bien, pero en Cristo somos más que vencedores. Y cuando las cosas no nos salen bien, Señor, sé que de algo tú me estás librando, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, y totalmente, cuando no tienes a Cristo y no caminas bajo esa cobertura, esa plenitud y no estás completo en el Señor, hay un total descontrol en nuestras vidas, ¿verdad? Sí. Pero en el Señor hay un arma muy poderosa que dice, te he entregado el dominio propio, ¿verdad? Y son cosas que tenemos que practicarlas día con día, ¿sí o no, pastora? Mira, quiero comentar, bueno, mi punto de vista, ¿verdad? A esta personita, Víctor, que nos está preguntando. Ya tú das tu punto de vista también. Ajá. Una pregunta, ¿hay alguna forma de leer la Biblia sin que sea empezando desde Génesis o se lee en orden? Bueno, déjame decirte, Víctor, si lees la Biblia desde Génesis de una forma sistemática, ¿verdad? Aquí el asunto es que la leas. Si la lees desde Génesis hasta Apocalipsis, está bien. Aquí lo que te va a llevar, pero si inicias por el Nuevo Testamento, los Evangelios, es mucho mejor porque está más claro. Y conocer a Cristo, y de ahí se va despegando, desprendiendo todo. El asunto es que cada libro, cada versículo de la palabra tiene la esencia del Dios Todopoderoso. Pero yo te voy a decir algo, cuando tú ores antes de iniciar a leer cualquier porción de la palabra, va a traer vida y va a venir la revelación del Espíritu Santo para enseñarte lo que tú necesitas aprender en ese día. Pero puedes iniciar por los evangelios, sería mucho mejor. Y luego de una forma sistemática, libro por libro por libro, siempre Dios va a tener algo nuevo para ti. Claro que sí. No sé bueno, ya comentando un poquito lo que nos dijo Saúl, qué bueno que la acompaña. Si puedo entender a lo mejor un poquito a tu esposa, porque somos mujeres, ¿verdad? Y podemos entender. Y de repente a veces tomamos esas malas decisiones, y el Señor muchas de las veces, la palabra de Dios habla mucho de con quién nosotros hacemos alianza, pastora, y a veces nos juntamos con personas y aún cristianas, ¿verdad? Porque son cristinas, ¿no? Pero de todo eso vamos a ver en la viña del Señor, ¿verdad? Por eso mirando al autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, perfecto y único es Jesucristo, ¿verdad? Amén. Y una de las cosas que podemos es orar, Señor, esta persona no le está haciendo nada bien a mi esposa. Órale al Señor, tener esa relación con el Señor, y verás, Saúl, que el Señor, vas a mirar el milagro, ¿verdad? Amén. Es que en el Señor lo tenemos absolutamente todo. Yo recuerdo que pues nuestros hijos ya ahorita ya están grandes, ya están casados, pero como todo tenían sus malas influencias por ahí, ¿no? Sí. Y mis hijos, pues yo los miraba medio raros, sus cambios, ¿no? Muy drásticos. Y le digo, algo está pasando. Inmediatamente corría ahí al privado con mi rey. Señor, ¿qué está pasando con mi hijo? Revélame. Algo está pasando, mi Señor. Y Dios me bajaba, y las malas amistades. Uy, dice que las malas influencias corrompen las buenas costumbres, ¿verdad? Y rápido nos da uno a entender, pero en el Señor,
y luego más le dices a los hijos, más se aferran, ¿verdad? Oh, Estaba mi hijo Brian estaba tan pequeño, como 11 años, ¿no? Y como el Señor me revelaba, hijo, ese niño no está bien para ti, es una mala influencia. Ay, mamá, y que tú ya sabes cómo son los hijos. Sí. Y bueno, pues hasta que, mira, no pasó una semana que Dios le reveló lo que estaba pasando. Y Dios, cuando tú hablas con el Señor, por eso es importante tener esa intimidad, esa relación, esa coinonía con Él. Porque el Señor, nuestro Espíritu Santo, es el consolador, es el que nos guía, es el que nos revela los Amén. peligros. Y Señor, esa mala influencia, quítasela en el nombre de Jesús. Y Dios lo hace. Órale, y Dios lo Dios hace lo también, hace. ¿verdad? Mayra, claro que sí. Mucha gente cree que cuando tiene a Cristo en tu corazón, terminan tus problemas, pero no es así. Pero nuestra confianza ahora está en Dios, no en nuestra fuerza. Muy, muy cierto, Mayra, hermana Mayra. Claro que sí. Mayra, Jesús lo dijo, hey, en este mundo vamos a tener aflicciones, ¿verdad? Pero ¿qué? Confíen en el Señor, yo he vencido, ¿verdad? ¿no? Porque Él ya venció. Y si Él ya venció, nosotros tenemos que, somos más que vencedores, pero si Él ya lo hizo, nosotros tenemos que tomar acción. Es muy cierto, hermana Mayra. A veces es bueno decirle a la gente, mira, viene San Cristo y van a empezar los problemas, indudablemente que van a comenzar, porque el enemigo no quiere, lo único que quiere es apartarte del Señor, entonces arriesgan muchas veces los problemas, ¿no? Sí. Y es bueno decirles, pero también enseñarles cómo confrontarlos, ¿verdad? Él reconoce y Él sabe, Jesucristo estuvo aquí, fue hecho hombre también, y Él tenía conflictos, ¿verdad? Y mucho alrededor, ahora sí, de sus discípulos, ¿no? Todo lo que vivieron juntos, pero como su gran rabino, su gran maestro, Él les enseñó a cómo confrontarlos, ¿verdad? Pero dice que aunque pase por las aguas no nos vamos a ahogar, ¿verdad? Pero sobre todo porque ahí va a estar la paz. Dice, no es a nuestra fuerza, no es a nosotros, sino a Dios Todopoderoso. Dale toda la honra y toda la gloria, pero también dice, no lo hagas con tus fuerzas, hazlo con el poder del Espíritu Santo, amén. Es muy cierto, hermana Mayra, muy cierto, ¿verdad? Estamos completos en el Señor, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que Dios quiere enseñarnos, que vayamos a la vid. Cuando el Señor dice, yo soy la vid, vosotros las ramas o los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, mira, lleva mucho fruto, pero separados de él, nada podemos hacer. Todo es en Cristo, buscar al Señor, ser cristocéntricos, platicar, que si vas en el carro manejando, recuerda que no vas solo, ahí está el Espíritu Santo contigo, con uno, ¿verdad? No lo ignoremos, ¿verdad? Él quiere ser nuestro amigo, Él quiere ser, ¿verdad? En todo, ¿verdad, pastora? Y fíjate algo en esto. Miren a su alrededor, ¿verdad? La gente está buscando algo que realce su vida. Pocos parecen estar insatisfechos, pocos, ¿verdad? Insatisfechos de ese vacío interior que hay en su vida. La gente siempre está buscando, así mira, un poquito que miremos, ¿verdad? En los alrededores. La gente busca, ¿verdad? Que su vida sea realzada, que lo miren, sentirse bien, pero con todo lo superficial, con todo lo perecedero, con todo lo que va a pasar. Mas sin embargo, ¿verdad? Cuando el Señor dice que ese vacío, insto mucho en ese vacío, pastora, porque aún cristianos que se desprenden, ¿verdad? De una intimidad con el Señor todos los días, van a experimentar ese vacío. Y ¿sabes algo? Me preocupa mucho esa porción de Oseas capítulo 5, versículo 15, que el Espíritu Santo, si nos mira practicando y haciendo cosas que a Dios no le agradan, aún como cristianos, dice Él, yo me voy a regresar a mi lugar con el Padre y los voy a dejar. Pero un día que vengan los problemas, las situaciones difíciles a tu vida, me vas a volver a buscar. Oye, que el Espíritu Santo se desprenda de nosotros. Ahora sí que estamos perdidos. Por buscar lo superficial, lo que pasa, lo que se va a morir.
Y deja tú, si se desconecta, Qué peligroso es eso. si se desconectan las cabezas de la casa, que es papá y mamá, ¿verdad? Si nosotros nos desconectamos, imagínate qué caos caería sobre esa casa o sobre nuestros hijos. No, O sea, se- tenemos que sería reconocer cuán terrible. importante, pase lo que pase, por muy fuerte que sea la lucha, no apartarnos de él, ¿verdad? No Porque apartarnos seguro de aparte él. de que se seca uno, muere uno, pero mira, nuestra descendencia también es muy, muy afectada. Mira, vamos a ver lo que nos comenta Pilar. Dice, es difícil confiar cuando todo se ve adverso, pero de eso se trata la fe, confiar en lo que no vemos, como si ya estuviera, amén, frente a nosotros. Gracias, dice, buenísimo tema, muchas gracias, muchos saludos desde Chihuahua, Saludos. capital. Amén, Igual Dios desde la aquí, bendiga. Pilar, un fuerte abrazo, ¿verdad? Y Fuerte besos. abrazo, Gracias Pilar. por tu comentario. Y muy, muy cierto. Eso es la fe. Una de las cosas que Jesús enseñaba cuando andaba aquí en la tierra y junto con sus discípulos, él siempre lo practicaba y siempre él les hablaba de la fe, ¿verdad? Y vemos No, y cómo es por fe. y es por fe, vamos caminando por Vamos fe, caminando por fe. ¿verdad? Aunque tu realidad sea una, es que mis ojos están viendo, yo estoy viendo una realidad, mis ojos están viendo todo lo contrario de lo que yo ya hablé con el Señor, de lo que yo ya declaré, pero tienes que entender que tú no te tienes que, ahora sí, no tienes que caer en la trampa de Satanás Es para que tú cierto. creas esta realidad, y tienes que entender que hay algo encima de esa realidad y que es la palabra de Dios, ¿verdad? amén. Que la palabra está en tu boca, ¿verdad? Que si confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, todo está en la palabra. Suelta la palabra, por muy adversa y totalmente contraria sea lo que tú estás esperando, mantente firme, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y te tengo que recordar que una de las cosas, de los atributos que el Satanás quiere robarte es tu fe. Tu fe. Por eso el Señor, Sí. cuando andaba aquí en la tierra, conforme a tu fe se ha hecho, conforme a tu fe se sana, ¿no? Entonces él amén. preguntaba, ¿qué quieres que yo te haga? Porque él quería escuchar qué tanta fe tenía la persona, La ¿no? persona. ¿Qué quieres que yo te haga? Él le agrada escuchar la fe. Cuán importante es movernos por fe, porque por fe andamos, y recordarte que la palabra está por encima de la realidad, ¿verdad? Gracias Pilar por tu comentario. Amén. Y una cosa que lo podemos hacer, ¿para qué tengo que permanecer en el Señor Jesucristo? Pues muy fácil, ¿verdad? Ahí en Juan 15:5 está la respuesta. Dice que ahora vamos a tener y va a aparecer un nuevo elemento en esta palabra, ¿verdad? Y en esta palabra, en esta respuesta es: ¿para qué debo yo permanecer en Cristo? ¿Por qué yo debo de cuidar, de retener, ¿verdad? ¿Para qué yo debo de ser? ¿Por qué tengo que estar plena en el Señor? Pues simple y tan sencillo, porque Dios quiere que fructifiquemos. Esa palabra viene desde Génesis, ¿no? Fructifiquémonos, multipliquemos y sojuzguemos, ¿verdad? ¿Para qué? Porque, ¿para qué? Pues para llevar mucho fruto, ¿verdad? La persona que a nosotros le queremos hablarle de Cristo necesita ver esos elementos en nosotros, que seamos fructíferos, que llevemos mucho fruto, ¿no? Y la gente lo va a mirar. La gente que lleva mucho fruto, ¿sabes qué? Indudablemente va ahora sí que a motivar a los que están a un lado de nosotros, ¿verdad? La palabra del Señor nos dice que también nosotros somos cartas abiertas, y cuando somos cartas abiertas y piedras vivas, la gente nos va a mirar, y qué mejor sería que demos buen testimonio y que presentemos a Jesucristo. Totalmente ¿verdad? de acuerdo. Como Sí. esos embajadores, como dice la palabra que somos embajadores de Cristo. Y si tú y yo somos embajadores de Cristo, tenemos la responsabilidad de vivir, de caminar y de operar, ¿verdad? En esa llenura, es ser completos en Él, ¿verdad? Fíjate, algo que tú acabas de decir, pastora. Somos cartas abiertas y leídas por todos. Se me hace una excusa tonta cuando decimos, es que mire a Jesús, no me mire a mí. No, déjame decirte, la gente si no conoce a Jesús, te mira a ti. Y tú tienes que reflejar algo nuevo, algo diferente, la esencia del Espíritu Santo la debes de reflejar.
Claro. Entonces la gente no puede mirar a Jesús si no lo conoce. Te va a mirar a ti. Yo siento que de alguna forma es una excusa tonta, vaya, cuando no tenemos un buen testimonio. Oye, yo creo que el ser humano, como Híjole, qué nos tremendo pintamos es bien eso. ahí, ¿verdad? Argumentos, Sí. argumentos para autojustificarnos Es nosotros cierto. mismos, ¿verdad? Tenemos Y que estamos entender mal. que la gente nos va a mirar. Amén. ¿Verdad? Pero nosotros mismos no reconocemos que estamos mal. Y lo primero es reconocer, Señor, perdóname porque me he desconectado de esa vida. Pero Sí. yo fui en un tiempo, viví, me sentí plena en ti. Pero hubo un momento y reconozco que me aparté, me despegué de esa vid. Entonces ahí vienen esos tipos de argumentos. Le echamos la culpa al vecino, al que se nos ponga en nuestra mente, pero no reconocemos, Ay, santo ¿verdad? eres Y Dios. no, esos pretextos son malos, pretextos o argumentos que son peor que un pecado, ¿verdad? Y es reconocer que estamos mal. Si tú y yo reconocemos que estamos mal, entonces por ahí tenemos que empezar a trabajar, ¿no? Pero es cierto, es cierto. Y el primer eso. paso es cuando reconoces, ahí ya interviene el Señor y te ayuda Claro. a seguir avanzando. Mira, me gusta esto. Cuando usted conoce a Jesucristo, no necesita buscarlo. Decíamos al inicio, en religiones, en sectas o filosofías contrarias a la Biblia, contrarias al Señor, como lo hacían los colosenses. Solo Cristo tiene la respuesta para llenar ese vacío. Y usted puede vivir una vida en plenitud. El vacío desaparece cuando la presencia y el poder de Dios se establece en tu mente y en tu corazón. Oye, ya una vez que se establece el Espíritu Santo, ¿verdad? Jesús en el corazón y en la mente, ya lo tienes todo. Claro, claro. Híjole, qué hermoso es esto, ¿verdad? Fíjate que Una vida satisfecha en Él. Una satisfecha, sí, y si hablábamos ahorita de las cabezas, ¿no? Que son los padres, si tuviéramos ahora sí que poner énfasis en esta palabra de vivir, de vivir completos en Cristo, ¿no? Nuestras familias serían más seguras. Sí. ¿Verdad? Por eso muchos padres hoy lloran, ¿verdad? Por estas situaciones de nuestros hijos que se nos salió de las manos, ¿verdad? Porque cuál importante, sabemos que estamos viviendo tiempos muy difíciles, la vida cuesta hoy mucho, ¿verdad? Vas al mandado con 600 pesos, no te compras nada, donde realmente dice, tengo que trabajar, mamá y papá, sí, pero sin descuidar la familia, ¿verdad? Entonces, si nosotros podemos vivir y entender esta palabra, que podemos estar completos en Cristo, el Señor vas a entender que primero es Dios, pero también es tu familia. Y reconocer, dice que ahora sí que toda la educación empieza en casa. Amén. No se nos saldría de las manos nuestros hijos, ¿verdad? Nuestros hijos se sienten solos y una de las cosas que ellos buscan, ahora sí, buscar la atención de los padres, se ponen más rebeldes, buscan ahora sí malas influencias, ¿verdad? Como está el corazón tan solo, se sienten tan solos, ¿verdad? Se sienten tan vacíos y se refugian en las drogas, porque en casa no hay ese amor, no hay esa enseñanza, porque los padres están pensando cómo voy a pagar esto, la renta, que la comida, que la educación, tanta cosa, ¿no? Y esos son tantos argumentos que el enemigo te pone en la mente, pero descuidas lo primordial, a Jesucristo. Cuando Dios te está diciendo que puedes ser pleno en todo, y es en todo. Y una cosa que tienes que recordar, que tenemos que recordar, que al Señor le importa tu familia, a Jesucristo le importa tus hijos. ¿Cuántos hijos, verdad, de cristianos están en ese tipo de problemas, refugiándose en cosas vanas del mundo, ¿no? Y que los que batallamos somos nosotros, ¿verdad? Porque nosotros descuidamos, ¿verdad?, la palabra. Es bueno otra vez poder implementar, si tú implementabas, ¿verdad?, ahora sí, esa casa familiar, esa mesa familiar, sentarte, mire, Dios habla y nos enseña de cuál importante es saber administrar nuestros tiempos, ¿verdad? Pero si tú le das prioridad a tu familia, seguro que sé, ¿verdad?, que lo puedes hacer. Si tú te pones a pensar cuál importante es mi casa, mis hijos, ¿verdad? Entonces vas a buscar el tiempo para enseñarle a tus hijos, yo quiero que ustedes como yo
vivir pleno en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y a veces muchos de nosotros estamos en esa bancarrota, estamos vacíos, nos falta toda clase de riqueza, ¿verdad? Entonces estamos llenos de nosotros mismos, ¿verdad? Llenos de mucho pecado, muchas familias son desventurados, miserables, se sienten pobres, ¿verdad? Pero en Cristo lo tenemos todo, ¿verdad? Todo lo tenemos. Entonces, ¿cuál importante? Por eso Salomón de tal manera lo entendió y dice que llegó un momento en que Salomón, ahí en ese capítulo 2, 17 y 18, llegó un momento en que él dice, aborrezco esta vida tan vacía, tan fastidiosa, que no, sin algo permanente, lo aborreció tanto, ¿verdad? Aborreció tanto su trabajo, todo el trabajo que había hecho, porque se le había ido lo más importante. Se apartó, llegó un momento que se apartó el Espíritu Santo de él. Por lo mismo, por tomar esas decisiones y por ocuparse, ¿verdad? Y por ocuparse más de las cosas vanas, ¿verdad? Indudablemente el Señor quiere que seamos plenos en todo y en las riquezas. Él dice, el Señor, que mío es el oro y la plata. Claro que sí, pero todo es saber manejar un balance, ¿no? En esta casa, en esta familia. O sea, totalmente de acuerdo, ¿verdad? Porque hoy es necesario trabajar, proveer para casa, ¿verdad? Los recibos, el alimento, el cuidado de tu casa, de tus hijos, es tu primer ministerio. Así de que, pero que no sea tu prioridad, o sea, que no te desenfoque de quién es el Señor, que no desplace el tiempo que tú ya estableciste para el Señor, porque ¿qué es lo que va a cambiar la historia en tu familia, en tus hijos? Es la palabra. Es la palabra, es la oración, es tu relación con el Señor y establecer la palabra, los altares familiares, pastora. La palabra en casa, con los hijos. Quizá no te quieren ni escuchar, pero es la palabra la que va a hacer los cambios sobrenaturales en ellos a través del Espíritu Santo. Debemos entender que en este mundo vamos de paso, ¿no? Vamos de paso. No somos de aquí, reconocer que sin Dios no hacemos nada, ¿verdad? Fíjate que Calvino nos enseña algo que expresó Calvino. Tú, oh Cristo, eres todo lo que deseo, en ti encuentro más de lo que necesito, ¿verdad? Y el apóstol Pablo lo dijo de esta manera, y en 2 de Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunde para toda buena obra, ¿verdad? En Él lo encontramos, tenemos todo, Él nos da lo más que suficiente, ¿verdad? Así que en Cristo está la plenitud de Dios, si nosotros entendemos que tenemos que cuidarlo, ¿verdad? Motivarnos aún nosotros mismos. Pastora, si nos preguntaran ellos, ¿verdad? ¿Ustedes, pastora, les ha pasado por momentos de desánimo? Claro que sí, yo sí. Me ha tocado el desánimo, la decepción, claro que sí. A veces me ha tocado la tristeza, ¿no? Pero no hacemos nada de caso. Lo reprendemos y rápido a los pies de Cristo, porque en Él lo tenemos todo. Hemos tenido pérdidas que se nos ha ido a gente que amamos muy cercana. Claro que sí, también hemos pasado por toda esa situación, ¿verdad? Enfermas, pues no se digo, a punto de morir, pues también, ¿verdad? Enfermedades fuertes, también, igual que ustedes, pues somos humanos, pero podemos decir que Dios está aquí y que Cristo vive en nosotros con toda certeza y con toda seguridad, que somos plenas en el Señor y reconocemos que sin Él no podemos hacer nada. Vamos a ver qué nos dice Ángel. ¿Qué es ser un buen cristiano y cómo podemos permanecer firmes en Él? ¿Verdad? Claro que sí, aquí estamos, Ángel, leyendo tu comentario, ¿verdad? Ser un buen cristiano es representar a Cristo, ¿verdad? Es representar a Cristo. Sin duda el Señor Jesús reconoce que mientras estamos en este cuerpo, ¿verdad? Vamos a caer en errores,
pero siempre correr a los pies de Cristo. Señor, perdónanos y ayúdanos, pero también cuando es un arrepentimiento genuino, hay un cambio de actitud, se mira, ¿verdad? Sí. Pero es representar a Cristo dentro y fuera. Una vez preguntaron a alguien, dice, bueno, al Señor no le interesa mi privacidad. Déjame decirte que le interesa más tu privacidad de lo que pasa en esas 4 paredes donde absolutamente nadie te ve. Pero el que se te olvida que te ve, ahí está. En esas 4 paredes donde nadie te ve, pero que Jesús está ahí, que el Espíritu Santo va ahí contigo, ahí es ser legítimo, ¿no? En esa privacidad. Siempre tratar en nuestro pensamiento que mis acciones, ¿verdad? Que mis actitudes agraden a Cristo. Es una lucha continua, claro que sí, pero vamos caminando por fe y estamos logrando dar lo mejor. De lo mejor, ¿verdad? Al ser humano nunca le vamos a dar, lo vamos a llenar, ¿verdad? Sí. Porque nunca va a estar de acuerdo, ¿verdad? Pero sí poner todo el mejor esfuerzo de dar un mejor testimonio dentro y afuera, ¿verdad? Al Señor le interesa mucho la privacidad, claro que sí, ¿verdad? Tener esa dignidad, de tener ese orgullo de decir soy de Cristo y como Cristo. Vamos a sufrir penalidades, decepciones, tristeza, pero que nada se aparte, que no nos apartemos del Señor, ¿verdad? Puede ser un buen cristiano, no es fácil, pero se puede, perseverando. Dice que segunda de Corintios, ¿verdad? Tenemos este tesoro que está en vasos de barro. Vosotros en mí, yo en Cristo. Es algo tan hermoso porque cuando tú tienes esta relación, cuando tú entiendes que eres pleno en el Señor, cualquier decisión que tomemos, por muy sencilla que esté, siempre pedirle al Señor que nos guíe y que nos ayude a tomar las mejores decisiones, ¿verdad? Así que muchas gracias, ya nos vamos a despedir. Gracias por sus comentarios, les agradecemos mucho y sigan compartiendo, aunque nosotros salgamos del aire, sigan compartiendo este mensaje y gracias, los esperamos la próxima semana, ¿verdad? Con otro tema de interés para ustedes. Así que Dios me los bendiga, me los guarde y recuerden que somos cartas abiertas. Demos lo mejor como si fuera el último de nuestros días hoy, ¿verdad? Que lo vivamos lo mejor para Dios y así dar un buen testimonio. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y un abrazo a todos ustedes. Todos, bendiciones y gracias a todos los que se conectaron. Sí, bendiciones. Sí, Señor. Se les ama. Hemos llegado al final de tu programa. Es hora de edificar. A cargo de la pastora Raquel Bustamante. Te esperamos la siguiente semana a la misma hora, aquí por Shekinah 95.1. Si no tienes una iglesia donde congregarte, eres bienvenido en El Shaddai, Ciudad Juárez. Estamos ubicados en calle Ejido San Gavino, esquina con Monte Memphis. Ampliación, Nuevo San Isidro. O búscanos en Facebook como Iglesia Shaddai, CDJRZMEX. Muchas gracias y hasta la próxima. Dios te bendiga.